Doctor, hablar de la diáspora cultural, no sé si sea pertinente o si es realmente acertado el comentario. Lo que sí está muy en auge todavía son los cantantes puertorriqueños de reggaetón, de salsa, que pues se dicen muy orgullosos de ser de Puerto Rico y la verdad es que son mundialmente conocidos, incluso hasta en países en donde el español no es el idioma, se escucha la música puertorriqueña. ¿Hasta dónde esto es positivo, digamos, para identificar a Puerto Rico y si estos personajes también emprenden campañas de apoyo a la isla? Sí, bueno, yo creo que la salsa, aunque sí sigue siendo popular en algunos sectores, yo creo que en México, por ejemplo, hace varios años me sorprendió la cantidad de mexicanos que bailaban salsa en la Feria del Libro en Guadalajara y en otros países, y hay algunos de los cantantes favoritos, ¿no? Pero definitivamente la música popular puertorriqueña y caribeña más popular en el mundo hoy en día es el reggaetón y incluso la figura del Bad Bunny, ¿no? Se ha impuesto de una manera extraordinaria. Anteriormente, ya que veo a Luis Fonsi aquí, recuerdo como hace varios años su canción Despacito se convirtió en la canción favorita de los medios electrónicos. Y hoy en día los conciertos de Bad Bunny, por ejemplo, son multitudinarios, no solamente en Puerto Rico, sino aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo. El reggaetón ha sido un fenómeno masivo, extraordinario, porque yo recuerdo todavía cuando yo vivía en Puerto Rico cómo sus inicios fueron muy humildes, se conocía como música underground, porque efectivamente estaba como subterránea, estaba escondida, no era tocada en la radio por las letras tan vulgares, según los críticos, y la violencia que también expresaban. Sin embargo, hoy en día está en todas partes, ¿no? Como tú dices, no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos, sino en otros países del mundo. Ha pegado mucho el ritmo del dembow, que es la fórmula rítmica básica del reggaetón. Se conoce como música urbana en Estados Unidos. Y no solamente son ahora los puertorriqueños los que la cantan y la bailan y la disfrutan, sino que hay dominicanos, colombianos, mexicanos, españoles y personas de otros países, porque hay algo en esa música que es muy pegajoso, no solamente el ritmo, sino también a veces la temática y el imaginario que frecuentemente, digamos, representan los mejores representantes del reggaetón. Mire, aquí tenemos una gráfica que nos dice que en la primera mitad del año 2022, justamente la música de Bad Bunny fue la más pegadora, es decir, fue la más exitosa, la que más dinero juntó en los diferentes conciertos, incluso por encima de personajes como Elton John o muy por encima de Coldplay o de John Mayer o de Eagles, que bueno, son toda una institución en la música mundial, pero justamente, bueno, los puertorriqueños han sobresalido. Usted mencionaba a Luis Fonsi y a Daddy Yankee, que tuvo Despacito, bueno, hasta ahorita es la canción más reproducida en todas las redes sociales en toda la historia de la humanidad. O sea, ya se cuenta por billones, entendiendo al billón como millones de millones, y es una cosa tremenda que todavía, a pesar de que ya corrieron algunos años, sigue escuchándose en diferentes lugares alrededor del mundo. Pero entonces sí es representativo de la cultura puertorriqueña, o sea, no son casos aislados de un género, porque por ejemplo yo escuchaba a René el Residente, que me parece un poeta ese señor, dedicándole una canción en la tiradera a este chico colombiano, a J Balvin, y me encantó, me fascinó la inteligencia y la manera tan poética de desnudar lo que sucede en la industria de la música, como también pasa en la academia, ¿no? De profesores que luego firman como autores libros que no escriben. Bueno, pues allá también habla este señor de que representantes se convierten de pronto en coautores de letras que no escribieron por ganar regalías y gente como J Balvin, decía René el Residente, que mueven la boca y que al final pues no son productos, que no es lo mismo ser artista que ser famoso. Bueno, fue increíble. Y también otra cosa que decía, compone música para tirar presidentes o para apoyar causas sociales que luego no vemos en ese nivel de compromiso de otros cantantes. Por eso le preguntaba
si más que ser un caso aislado, si era representativo de la cultura puertorriqueña. Bueno, yo compararía a René López, el antiguo residente, ¿no? Del dúo residente y visitante, con su medio hermano. Yo lo compararía a él con otros casos como Rubén Blades para la salsa o Juan Luis Guerra para el merengue. Es decir, son compositores y cantantes realmente excepcionales, ¿no? Es difícil encontrar otro cantante de salsa o de merengue que tenga tanto que decir, o también otro cantante de reggaetón que tenga tanto que decir y que lo diga tan bien como René. Claro, hay gente que le ha criticado, yo creo que esto es una cuestión generacional, ¿no? O sea, la gente de mi generación por general no les gusta el reggaetón ni lo baila. A mí me gusta la letra de Calle 13, pero el lenguaje que a veces utiliza, las imágenes, no son necesariamente las más poéticas, digamos, para una persona que está acostumbrada a escuchar boleros románticos, etcétera. Pero sí tiene mucho que decir. Y una cosa que me parece muy interesante de Calle 13 en particular, que incluso yo lo he usado en clase, lo he enseñado como un ejemplo de cómo hacer poesía y música en Spanglish, o sea, en español y en inglés. Eso es muy difícil de hacer, las rimas en ambos idiomas. Y de hecho, contesta eso parte de la pregunta que tú me haces, porque es muy difícil de entender a veces las referencias lingüísticas o dialectales que se expresan en el reggaetón, a menos que uno no sepa la jerga puertorriqueña. De hecho, he visto traducciones al español estándar, ¿no? Para que la gente que le gusta esta música pueda entender de qué está hablando el compositor cuando se refiere a ciertas prácticas culturales que no son comunes en otros países o que si son comunes se dicen de otra manera.